Buenos días, mi nombre es Héctor Tarazón Tarazón y voy a presentar mi trabajo final de la asignatura Teoría de la Educación Musical, titulado Atención educativa a un alumno con dislexia en enseñanzas elementales de música. Este trabajo aborda una cuestión de gran relevancia pedagógica en la actualidad: cómo garantizar una educación musical verdaderamente inclusiva para el alumnado que presenta dificultades específicas de aprendizaje. En este caso, un trastorno de lectoescritura. La propuesta se centra en un alumno de primer curso de enseñanzas elementales en la especialidad de trompeta y bueno, plantea una respuesta educativa que no se limita a compensar una dificultad, sino a potenciar esas capacidades musicales del alumno, eliminar barreras de acceso al aprendizaje y favorecer su desarrollo personal, artístico y emocional. Todo esto lo veremos a lo largo de esta presentación e intentaré mostrar cómo desde la pedagogía musical es posible diseñar intervenciones rigurosas, inclusivas y realistas, ajustadas tanto al marco normativo como a la práctica docente diaria. Bueno, para estructurar la exposición he organizado la presentación en 5 grandes bloques que responden a la lógica interna del trabajo. En primer lugar, realizaré una introducción general en la que situaré el tema y explicaré el enfoque desde el que se aborda. En segundo lugar, presentaré la justificación teórica y legal imprescindible para comprender tanto qué es la dislexia como por qué la intervención educativa propuesta no es opcional, sino es una obligación pedagógica y normativa. A continuación pasaré a la contextualización del caso, describiendo el perfil del alumno, sus características, fortalezas y necesidades. El bloque central de la exposición será la respuesta educativa organizada en un modelo multinivel de intervención. Finalmente, cerraré la presentación con unas conclusiones en las que sintetizaré las ideas principales del trabajo. Este trabajo parte de una situación educativa concreta, realista y frecuente en los centros de enseñanzas musicales: la presencia de alumnado con dificultades específicas de aprendizaje que acceda a los estudios musicales con ilusión y motivación, pero que se encuentra con barreras importantes en su proceso de aprendizaje. En este caso concreto, se trata de un alumno de primer curso de enseñanzas elementales de música que estudia trompeta y presenta un trastorno de la lectoescritura, lo que afecta directamente a la lectura de partituras y a la escritura musical. Tradicionalmente, la enseñanza musical ha estado muy vinculada a la lectoescritura, lo que puede generar situaciones de desigualdad si no se tienen en cuenta las características individuales del alumno. El objetivo de este trabajo es precisamente evitar que la dificultad lectora se convierta en una dificultad musical, apostando por una educación inclusiva que valore el potencial del alumno y adapte los medios sin rebajar los fines educativos. En definitiva, se trata de reflexionar sobre cómo enseñar música desde la equidad, desde la igualdad, respetando la diversidad y garantizando la igualdad de oportunidades. Desde el punto de vista teórico, la dislexia se define como un trastorno específico de aprendizaje de origen neurobiológico, que afecta principalmente a los procesos de decodificación lectora y escritora. Es fundamental subrayar que no está relacionada con la inteligencia ni con la falta de esfuerzo o motivación. De hecho, muchos alumnos con dislexia desarrollan estrategias alternativas muy eficaces y muestran habilidades destacadas en otros ámbitos. En el ámbito musical, estas dificultades pueden manifestarse en la lectura de la notación musical, la identificación de símbolos, la organización secuencial de una partitura o la memorización visual de patrones. Sin embargo, la investigación y la práctica pedagógica muestran que el alumnado con dislexia suele conservar intactas e incluso potenciadas habilidades como el oído musical, el sentido rítmico, la memoria auditiva o la creatividad. Esto justifica el uso de metodologías multisensoriales que integren la audición, el movimiento, la imitación y la experiencia corporal como vías principales de acceso al aprendizaje musical. Ahora, desde el marco legal, la intervención se apoya en el derecho fundamental a una educación inclusiva, recogido en la legislación educativa vigente. La Constitución española, junto con la LOE, modificada por la LOMLOE, establece la equidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades como principios básicos del sistema educativo.
En el ámbito autonómico, el decreto 104 del 2018 de la Comunidad Valenciana regula la atención a la diversidad mediante un modelo de respuesta educativa graduada por niveles, que resulta especialmente adecuado para este caso. Aunque las enseñanzas elementales de música pertenecen a las enseñanzas de régimen especial, la normativa reconoce explícitamente que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo tiene derecho a recibir las adaptaciones necesarias para cursar estos estudios en igualdad de condiciones. Por tanto, la intervención propuesta no solo está justificada desde el punto de vista pedagógico, sino que responde a una obligación legal y ética del sistema educativo. Bueno, comentadas ya tanto las justificaciones teóricas como las legales, vamos a proceder a la contextualización del caso. El alumno al que se refiere este trabajo tiene 8 años y cursa tercero de educación primaria en un centro ordinario, compatibilizando estos estudios con primero de enseñanzas elementales de música, en la especialidad de trompeta. Cuenta con un diagnóstico de dislexia emitido por el equipo psicopedagógico de su centro escolar y no presenta ninguna discapacidad sensorial ni motriz. Su nivel intelectual se sitúa dentro de la media y muestra una actitud muy positiva hacia la música, especialmente hacia la práctica instrumental. No obstante, presenta dificultades en tareas relacionadas con la lectura musical, lo que puede afectar a su ritmo de aprendizaje y a su autoestima si no se interviene adecuadamente. El análisis del caso permite identificar con claridad tanto las fortalezas como las necesidades educativas del alumno. Entre sus fortalezas destacan el buen oído musical, la capacidad para aprender de oído, una adecuada coordinación motriz y una elevada motivación hacia la trompeta. En cuanto a las necesidades, se observan dificultades en la lectura musical, confusión de símbolos, problemas relacionados con la memoria de trabajo y riesgo de baja autoestima académica. Esta combinación de factores orienta la intervención hacia un enfoque que refuerce las fortalezas del alumno y compense las dificultades sin estigmatizarlo. La respuesta educativa se articula siguiendo un modelo multinivel de inclusión que permite organizar las medidas de forma progresiva y coherente. Este modelo distingue tres niveles de intervención: el nivel 1, centrado en el centro educativo; el nivel 2 y 3, aplicado en el aula; y el nivel 4, correspondiente a las medidas individualizadas. Esta estructura permite adaptar la respuesta educativa al grado de necesidad del alumno, garantizando una intervención flexible y ajustada. Comenzando en el nivel 1, las medidas tienen un carácter general y afectan a todo el centro educativo. Incluyen la formación del profesorado en atención a la diversidad, la incorporación de principios inclusivos en el proyecto educativo de centro, la disponibilidad de recursos accesibles y la promoción de un clima escolar positivo. Estas medidas crean un entorno educativo preparado para atender a la diversidad y previenen situaciones de exclusión o estigmatización. En los niveles 2 y 3 de intervención constituyen el eje central de la respuesta educativa, ya que recogen las medidas que se aplican directamente en el aula, tanto en la clase individual de trompeta como en las clases colectivas de lenguaje musical. En este nivel se sitúan aquellas actuaciones que, sin ser extraordinarias ni segregadoras, permiten ajustar la práctica docente cotidiana a las necesidades reales del alumno, favoreciendo su inclusión dentro del grupo y su progreso académico. En primer lugar, se incorporan metodologías inclusivas basadas en un enfoque multisensorial del aprendizaje musical. Esto implica no depender exclusivamente de la lectura visual de la partitura, sino integrar de forma sistemática la audición, la imitación, el movimiento corporal y la experiencia práctica con el instrumento. En el caso del alumno con dislexia, este enfoque resulta especialmente eficaz, ya que permite acceder al contenido musical a través de canales alternativos que no están comprometidos por la dificultad lectoescritora. Por ejemplo, aprender una melodía primero de oído y posteriormente relacionarla con la partitura reduce la carga cognitiva y favorece una comprensión musical más profunda.
Otro aspecto fundamental es el uso de adaptaciones en los materiales y apoyos visuales, como el ejemplo de los códigos de color puestos en el trabajo escrito, partituras ampliadas o esquemas visuales que ayuden a identificar patrones musicales. Estas estrategias no solo benefician al alumno con dislexia, sino que mejoran y potencian la comprensión del grupo en general, respondiendo a los principios del diseño universal para el aprendizaje. Asimismo, se fomenta un aprendizaje cooperativo en las clases colectivas, promoviendo dinámicas en las que el alumnado trabaja conjuntamente, se apoya mutuamente y normaliza la diversidad de ritmos de aprendizaje. De este modo, el alumno no se siente señalado ni aislado, sino integrado en una dinámica de aula inclusiva y participativa. En cuanto a la organización del aula, se aplican estrategias que facilitan la comprensión y la anticipación, como la estructuración clara de las sesiones, la explicación secuenciada de las tareas y la repetición de consignas de forma calmada y accesible. Estas medidas resultan especialmente útiles para el alumnado con dificultades en la memoria de trabajo, pero también aportan claridad al conjunto del grupo. En relación con la evaluación, en los niveles 2 y 3 se introducen adaptaciones de acceso, manteniendo siempre los objetivos curriculares. Esto incluye, por ejemplo, la ampliación del tiempo para realizar determinadas tareas, la posibilidad de la evaluación oral en lugar de la escrita, o la reducción del peso de la lectoescritura cuando ésta no constituya el objetivo principal de la actividad del aula. El objetivo de estas adaptaciones no es facilitar el aprobado, sino evaluar de forma justa las competencias musicales reales del alumno, evitando que su dificultad lectora distorsione la valoración de sus aprendizajes. En conjunto, las medidas de los niveles 2 y 3 permiten que el alumno participe activamente en el aula, progrese junto a sus compañeros y desarrolle sus capacidades musicales en un entorno normalizado, inclusivo y respetuoso, sin necesidad de recurrir todavía a medidas extraordinarias. Por último, en el nivel 4 de intervención, engloba las medidas de carácter extraordinario e individualizado. Por eso es tan importante. Dirigidas específicamente al alumno cuando las actuaciones generales del centro y aula no resultan suficientes para garantizar su progreso educativo en condiciones de equidad. En este caso, la aplicación de medidas de nivel 4 se justifica por la presencia de un trastorno específico de la lectoescritura, que afecta de forma directa a uno de los pilares tradicionales del aprendizaje musical, la lectura de la notación. La medida principal en este nivel es la elaboración de un plan de trabajo individualizado que actúa como documento de referencia y coordinación. En este plan se concretan objetivos específicos a corto, medio y largo plazo, ajustados al ritmo de aprendizaje del alumno, sin modificar los objetivos curriculares esenciales de nivel. Este plan permite, por ejemplo, priorizar la consolidación de la lectura musical básica, establecer metas realistas y observables y definir estrategias metodológicas concretas, como el uso sistemático del aprendizaje auditivo previo a la lectura o la reducción de la carga de la lectura simultánea. Además, el nivel 4 contempla la coordinación con especialistas externos, como orientadores educativos o profesionales de la intervención psicopedagógica. Esta coordinación es fundamental para asegurar la coherencia entre las estrategias utilizadas en el conservatorio y las que se aplican en otros contextos educativos o terapéuticos. El intercambio de información permite adaptar la intervención musical a las características cognitivas del alumno, evitando contradicciones metodológicas y potenciando los avances logrados en otros ámbitos. Otro aspecto clave del nivel 4 es el seguimiento continuo y sistemático del progreso del alumno. No se trata de aplicar medidas de forma rígida, sino de evaluar periódicamente su eficacia, ajustar los objetivos cuando sea necesario y prevenir posibles efectos emocionales negativos, como la frustración o la desmotivación. En este sentido, el seguimiento no se limita a los resultados académicos, sino que incluye aspectos emocionales y actitudinales, como la confianza del alumno, su participación en clase y su relación con el aprendizaje musical. En definitiva, las medidas del nivel 4 garantizan una atención totalmente personalizada y flexible, que respeta la dignidad del alumno, reconoce sus capacidades y le permite avanzar en su formación musical sin que su dificultad lectoescritora se convierta en un obstáculo insalvable.
En relación con los elementos curriculares, es importante aclarar desde el inicio que la intervención propuesta no implica una reducción ni una modificación sustancial del currículo oficial de primer curso de enseñanzas elementales de música en la especialidad de trompeta. El alumno mantiene los mismos objetivos generales que el resto de sus compañeros, ya que la dislexia no afecta a su capacidad musical ni a su potencial de aprendizaje, sino a la forma en la que accede a determinados contenidos. Por este motivo, las adaptaciones se centran principalmente en el cómo se enseña y cómo se evalúa, y no en el qué se enseña. Este enfoque resulta coherente con los principios de equidad educativa y con el marco normativo vigente, que promueve la realización de adaptaciones de acceso al currículo siempre que sea posible. En cuanto a los objetivos, se mantienen aquellos relacionados con la adquisición de una técnica instrumental básica, el desarrollo del oído musical, la comprensión rítmica y la interpretación de pequeñas piezas. La adaptación consiste en ajustar el ritmo de consecución de estos objetivos, permitiendo que el alumno disponga de más tiempo para consolidar aquellos aspectos que requieren lectoescritura musical. Respecto a los contenidos, se trabajan los mismos bloques que el currículo establece para primer curso: postura, respiración, emisión del sonido, digitación, ritmo, lectura musical y repertorio sencillo. No obstante, se prioriza una secuenciación más gradual, introduciendo los elementos de lectura de forma progresiva y apoyándolos siempre en la experiencia auditiva y práctica. En relación con la evaluación, se produce la adaptación más significativa. Los criterios de evaluación se mantienen, pero se aplican mediante procedimientos variados y flexibles, como la observación sistemática, la evaluación práctica, la interpretación instrumental y la evaluación oral. De este modo, se valora el progreso real del alumno en términos musicales y no exclusivamente su capacidad de lectura escrita. Es especialmente relevante destacar que estas adaptaciones no suponen una ventaja ni una rebaja de exigencia, sino una forma de garantizar la igualdad de oportunidades, permitiendo que el alumno demuestre sus aprendizajes por vías acordes a sus características. En definitiva, la adaptación de los elementos curriculares permite conjugar los principios fundamentales: el respeto al currículo oficial y la atención a la diversidad. De este modo, se asegura una formación musical de calidad, inclusiva y ajustada a las necesidades del alumno, sin comprometer los estándares educativos del nivel. La coordinación entre los distintos agentes educativos constituye un elemento clave para garantizar la eficacia de la intervención propuesta. En el caso del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, como es el alumnado con dislexia, resulta imprescindible adoptar una visión integral y compartida del proceso educativo. En primer lugar, es fundamental la coordinación dentro del propio centro educativo. El profesorado de trompeta, de lenguaje musical y el resto de docentes implicados deben compartir información relevante sobre el progreso del alumno, las dificultades detectadas y las estrategias metodológicas que están resultando eficaces. Esta comunicación permite mantener una línea de actuación coherente y evita contradicciones en la práctica docente. Asimismo, la familia desempeña un papel esencial en el proceso educativo. En este caso, la colaboración con la familia resulta especialmente valiosa, ya que son quienes acompañan al alumno en el estudio diario y pueden reforzar en casa las estrategias trabajadas en el aula. La comunicación regular con la familia permite orientarles sobre cómo apoyar el estudio instrumental sin generar presión ni frustración, fomentando un clima positivo hacia la música. Por otro lado, la coordinación con agentes externos como orientadores educativos, equipos psicopedagógicos o especialistas en dificultades de aprendizaje resulta clave para garantizar una intervención ajustada y fundamentada. Estos profesionales aportan una visión especializada sobre la dislexia y pueden asesorar al profesorado en la adaptación de materiales, metodologías y evaluaciones. La comunicación entre el conservatorio, el centro escolar ordinario y los especialistas externos permite unificar criterios, compartir información relevante y evitar intervenciones aisladas o inconexas. De este modo, el alumno recibe mensajes coherentes y estrategias compatibles en todos los contextos educativos en los que participa. Además, la coordinación no debe entenderse como una actuación puntual, sino como un proceso continuo y sistemático, que incluye reuniones periódicas, seguimiento del progreso y ajustes en la intervención cuando sea necesario. En definitiva, una coordinación eficaz garantiza que la respuesta educativa no dependa únicamente de la actuación individual de un docente, sino que se le construya desde una responsabilidad compartida, favoreciendo
el bienestar, la confianza y el desarrollo integral del alumno. A modo de conclusión, este trabajo pone de manifiesto que la dislexia no constituye una limitación para el desarrollo del talento musical, siempre que se diseñe una respuesta educativa adecuada, fundamentada y coherente con las características del alumno. A lo largo del trabajo se ha mostrado cómo una dificultad específica del aprendizaje, tradicionalmente asociada a la lectoescritura, puede generar barreras en el ámbito musical si no se interviene de forma consciente. Sin embargo, también se ha evidenciado que estas barreras no son inherentes al alumno, sino que dependen en gran medida de cómo se organiza la enseñanza y de qué metodologías se emplean. La propuesta presentada demuestra que es posible mantener los objetivos curriculares, respetar los estándares educativos y al mismo tiempo adaptar los medios para garantizar la igualdad de oportunidades. La clave no está en reducir expectativas, sino en diversificar las vías de acceso al aprendizaje, aprovechando las fortalezas del alumno y compensando sus dificultades. Asimismo, el trabajo subraya la importancia de adoptar un enfoque inclusivo y preventivo, basado en la planificación multinivel de la respuesta educativa. Este enfoque permite intervenir desde el centro, el aula y la atención individualizada, evitando soluciones improvisadas o actuaciones aisladas que podrían resultar ineficaces o incluso contraproducentes. Otro aspecto fundamental que se desprende de este trabajo es el valor de la coordinación entre los distintos agentes educativos. La colaboración entre profesorado, familia y especialistas externos no solo mejora la eficacia de la intervención, sino que contribuye a crear un entorno educativo coherente, estable y emocionalmente seguro para el alumno. Desde una perspectiva más amplia, este trabajo invita a reflexionar sobre el papel de la educación musical en un sistema educativo inclusivo. La música no debe convertirse en un espacio de exclusión para el alumnado con dificultades, sino en una oportunidad para desarrollar la sensibilidad artística, la autoestima y el disfrute estético, independientemente de las características individuales. En definitiva, apostar por una pedagogía musical inclusiva no es únicamente una cuestión normativa, sino que es una responsabilidad ética y profesional. Supone reconocer la diversidad como un valor, adaptar la práctica docente con rigor y compromiso y garantizar que todos los alumnos puedan acceder a una educación musical de calidad. Con ello se reafirma la idea de que la inclusión no es una concesión, sino una condición imprescindible para una educación justa y de calidad. Espero que haya servido de utilidad esta presentación y bueno, muchas gracias por su atención.